Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad se aprenderá a calcular la eficiencia isoentrópica de una turbina. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. A una turbina diabática entra vapor de agua con una temperatura de 350 grados centígrados y una presión de 5 megapascal. Luego sale con una temperatura de 150 grados centígrados y una presión de 200 kilopascal. Determinar si la eficiencia isoentrópica de la turbina se encuentra en su rango normal, entre 70 y 95%, ilustremos lo que está sucediendo. Se tiene una turbina adiabática, es decir, el flujo de calor intercambiado entre ella y los alrededores es nulo. Se conocen las propiedades de presión y temperatura tanto a la entrada como a la salida y se solicita calcular la eficiencia isentrópica de esta turbina. ¿Cómo podemos proceder? Ya en nuestra clase anterior deducimos la fórmula que nos permite calcular la eficiencia isoentrópica de una turbina. ¿Te has perdido de esta clase? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo todas las fórmulas necesarias y suficientes para calcular la eficiencia isentrópica de los diferentes equipos o aparatos utilizados en termodinámica. Genial, continuemos. Esta es la fórmula que nos permitirá calcular la eficiencia isentrópica de una turbina, donde H1 es la entalpía a la entrada, acá destacada en verde, a la entrada de la turbina. H2 es la entalpía real de salida, acá a la salida de la turbina, en la sección 2. Y ojo, H2S es la entalpía calculada a entropía constante, o lo que es lo mismo, la entalpía de salida ideal. Y hoy justamente vamos a aprender a calcular esta entalpía de salida ideal para, por supuesto, sustituirla acá y obtener la eficiencia isentrópica de la turbina. Comencemos. Calculemos primero la entalpía a la entrada, es decir, H1. ¿Cómo podemos obtener la entalpía a la entrada? Examinemos lo que conocemos a la entrada. Conocemos la presión y conocemos la temperatura. Lo primero que se debe hacer cuando estamos trabajando con vapor de agua es definir en qué estado está entrando nuestra sustancia, y para ello debes recordar cómo definir los estados termodinámicos según las propiedades que se conozcan. ¿Te has perdido de nuestra clase donde explicamos en detalle cómo definir los estados termodinámicos? No te preocupes, acá siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo cómo definir cualquier estado termodinámico. En este caso, con la presión 1, nos vamos a dirigir a la tabla de vapor saturado. Claro, entrada por presiones. Para dar lectura a la presión de 5 megapascal, vale recordar que la presión de 5 megapascal también se puede escribir en kilopascal. La presión 1 en kilopascal sería de 5000 kilopascal. Recuerda que para transformar de megapascal a kilopascal, simplemente se multiplica por 1000. Muy bien, observemos en pantalla la tabla de vapor saturado entrada por presiones y vamos a ubicar la presión de 5000 kilopascal para dar lectura a la temperatura de saturación. En pantalla visualizamos una porción de la tabla del agua saturada entrada por presiones. Ubicamos nuestra presión de 5000 kilopascal, acá se visualiza en esta línea, y procedemos a dar lectura a la temperatura de saturación, la cual vale 263,94 grados centígrados. Vamos a tomar nota de ella, 263,94 grados centígrados. Y en este momento te preguntarás, ¿por qué de la tabla hemos leído la temperatura de saturación? Porque la otra propiedad que conocemos del estado 1 es la temperatura, mírala acá. Y justamente como conocemos la temperatura, es que hemos leído la temperatura de saturación. ¿Para qué? Para comparar. Observa que la temperatura dada, que vale 350 grados centígrados, evidentemente es mayor que la temperatura de saturación, ¿correcto? Y cada vez que esto ocurra, podemos concluir sin lugar a dudas que el estado en que está entrando nuestra sustancia a la turbina es la de vapor sobrecalentado. Ya en la clase que te sugerí, explico en detalle cómo definir diferentes estados termodinámicos. Muy bien, continuemos. Una vez que ya conocemos el estado de nuestra sustancia a la entrada de la turbina, ya nos encontramos en plena capacidad de obtener la entalpía a la entrada, H1. ¿Cómo? De la siguiente manera, con el estado conocido nos vamos a dirigir a la tabla de vapor sobrecalentado. Y con la presión 1 de 5 megapascal y la temperatura 1 de 350 grados centígrados, vamos a poder conocer perfectamente cuánto vale la entalpía a la entrada. Observa, en pantalla se muestra una porción de la tabla del vapor de agua sobrecalentado. Ojo, para una presión de 5 megapascal. Recuerda que estas tablas se clasifican por presiones. Muy bien, ubiquemos la temperatura a la entrada de la turbina. Ya sabemos que vale 350 grados centígrados
Y ahora simplemente nos ubicamos en la columna verde de entalpía y tomamos lectura de la entalpía 1. La misma vale 3069,3 kJ sobre kilogramos. Observa qué fácil y sencillo es. Vamos a aprovechar de tomar nota también de la entropía 1. Tomemos nota de este par de valores. Observa, la entalpía 1 vale 3069,3 kJ sobre kilogramos. Y la entropía a la entrada vale 6,4516 kJ sobre kilogramos Kelvin. Perfecto, continuemos. De la misma manera, para obtener H2, la entalpía a la salida de la turbina, vamos a utilizar lo conocido a la salida, que es la presión y la temperatura. Y siguiendo un procedimiento idéntico a como se obtuvo la entalpía 1, se procederá a obtener la entalpía 2. Observa, con la presión 2, vamos a dirigirnos a la tabla de vapor saturado, entrada por presiones, por supuesto, para ubicar la presión de 200 kPa. Y vamos a tomar nota de ¿qué? De la temperatura de saturación, para luego compararla con la temperatura conocida, con la temperatura 2, y poder definir el estado. Observa, en pantalla se visualiza una porción de la tabla del agua saturada entrada por presiones. Ubicamos la presión de 200 kPa acá al final y leemos la temperatura de saturación. La misma vale 120,21 grados centígrados. Tomemos nota de ella. 120,21 grados centígrados. Y tal como podemos visualizar, la temperatura conocida, que es de 150 grados centígrados, evidentemente es mayor que la temperatura de saturación. Por lo tanto, podemos concluir que el estado 2 también es vapor sobrecalentado. Por lo tanto, para conocer la entalpía a la salida, nos debemos ahora dirigir a la tabla de vapor sobrecalentado. Y con la presión 2 de 200 kPa y la temperatura 2 de 150 grados centígrados, vamos a tomar nota de la entalpía real a la salida, la entalpía H2. Pero antes debemos recordar lo siguiente: en las tablas de vapor sobrecalentado, las presiones vienen en megapascal, siempre. Por lo tanto, debemos transformar la presión de 200 kPa a megapascal. ¿Y cómo podemos transformar la presión de 200 kPa a megapascal? De forma muy sencilla. Observa, la presión 2 de 200 kPa, para transformarla a megapascal, simplemente debemos dividir entre 1000 siempre. 200 entre 1000 se obtiene una presión 2 de 0,2 megapascal. Y ahora sí, con la presión 2 de 0,2 megapascal y la temperatura conocida de 150 grados centígrados, nos vamos a dirigir a la tabla de vapor sobrecalentado para leer la entalpía 2. Observa, en pantalla se muestra una porción de la tabla del vapor sobrecalentado del agua, por supuesto a una presión de 0,2 megapascal. Ubicamos nuestra temperatura conocida, que es de 150 grados centígrados, y tomamos nota de la entalpía de salida, acá en la columna verde. La entalpía de salida es de 2769,1 kJ sobre kilogramos. Y también vamos a tomar nota de la entropía 2, la cual vale 7,2810 kJ sobre kilogramos Kelvin. Tomemos nota de este par de valores. Vamos a abrir un poco más espacio en la pizarra. La entalpía real a la salida, H2, es igual a 2769,1 kJ sobre kilogramos. Y la entropía real a la salida es igual a 7,2810 kJ sobre kilogramos Kelvin. Ahora bien, lo único que falta para conocer la eficiencia isentrópica de la turbina es justamente H2S, la entalpía ideal, la calculada a entropía constante. Ya en el video que te sugerí, explicamos en detalle cada una de estas entalpías en un gráfico HS. Sin embargo, vamos a apoyarnos de nuevo en este gráfico para que comprendas perfectamente cada una de estas entalpías. En pantalla se muestra el gráfico HS o entalpía-entropía para nuestra turbina. Se sabe que la presión a la entrada es mayor que la presión a la salida. Por supuesto, siempre en una turbina la presión disminuye. Ya conocemos la entalpía a la entrada, es de 3069,3 kJ sobre kilogramos, y conocemos la entalpía real a la salida, 2769,1 kJ sobre kilogramos. Pero ahora requerimos calcular H2S, la entalpía de este punto, del punto 2S, la entalpía calculada a entropía constante. Observa que esta línea vertical es una línea
a entropía constante. Es por ello que esta eficiencia se llama eficiencia isoentrópica, porque isoentrópica significa que la entropía a la entrada es igual a la entropía a la salida. ¿Y cómo podemos calcular la entalpía ideal en este caso, H sub 2S? Muy fácil. Observa que este punto termina a la misma presión de salida, a 200 kPa, observa, a la misma presión de salida. Y por supuesto, la entropía del punto 2S es la misma entropía de la entrada S1. S1 es igual a S2S, que vale aproximadamente 6,45 kJ sobre kilogramos Kelvin. Con estos dos valores, ¿cuáles dos valores? La presión y la entropía. Vamos a proceder a calcular la entalpía H sub 2S. Observa qué fácil y sencillo es. Cálculo de H sub 2S, la entalpía a entropía constante. Ya sabemos que en el punto 2S conocemos dos valores. La presión P sub 2S, que es exactamente igual a la presión real de salida. Siempre la presión de salida de la turbina, tanto para el punto real 2 como para el punto ideal 2S, es la misma. Siempre. Y esta presión, por supuesto, ya sabemos que vale 200 kilopascal. Y siempre la entropía S sub 2S será igual a la entropía a la entrada, tal como ya lo visualizamos en el gráfico. Porque simplemente en el proceso ideal, dibujado por la línea vertical, la entropía permanece constante. Y este valor también lo conocemos. Vale 6,4516 kJ sobre kilogramos Kelvin. ¿Y qué deseamos obtener conocidos estos dos valores? La entalpía H sub 2S. Eso es lo que deseamos obtener. ¿Cuál es el procedimiento? El mismo de siempre. Con estos dos valores, primero debemos definir el estado del punto 2S. ¿Se encontrará en el estado sobrecalentado o en el estado de mezcla? ¿Cómo saberlo? De la siguiente manera. Con la presión P sub 2S, que vale 200 kPa, vas a dirigirte a la tabla de vapor saturado. Por supuesto, entrada por presiones, porque lo que conoces es la presión de 200 kPa. Y como la otra propiedad conocida del punto 2S es la entropía, mírala acá, es la entropía, debes anotar la entropía S sub F y la entropía S sub G para luego compararla con la entropía conocida y definir el estado. Vamos a ello. En pantalla se muestra la tabla del agua saturada, entrada por presiones. Ubicamos la presión de 200 kPa, obsérvala acá, y leemos la entropía del líquido saturado S sub F, que vale 1,53020 kJ sobre kilogramos Kelvin, y la entropía S sub G de vapor saturado, que vale 7,1270 kJ sobre kilogramos Kelvin. Tomemos nota de este par de valores. S sub F vale 1,53020 kJ sobre kilogramos Kelvin. Y S sub G toma el valor de 7,1270 kJ sobre kilogramos Kelvin. Y finalmente, para conocer el estado, comparamos estos dos valores, S sub F y S sub G, con la entropía conocida. ¿Qué puedes visualizar? Puedes visualizar claramente que la entropía conocida S sub 1, que vale 6,4516, evidentemente es mayor que S sub F y es menor que S sub G, ¿correcto? ¿Y a qué conclusión llegamos cuando esto sucede? Cuando esto sucede, llegamos a la conclusión que el estado 2S es de mezcla. Es decir, coexisten en equilibrio líquido y vapor. No te preocupes si no recuerdas cómo definir los estados, porque ya te sugerí un video donde esto lo explico en detalle. Sin embargo, te recuerdo lo siguiente. Si la entropía conocida S sub 1 hubiese sido menor que S sub F, nos encontraríamos en líquido comprimido. Si S sub 1 se encuentra entre esos dos valores, entre S sub F y S sub G, que es justamente lo que acaba de suceder, el estado es de mezcla. Y si la entropía 1 hubiese sido mayor que S sub G, el estado hubiese sido vapor sobrecalentado. Genial, continuemos. Una vez que conocemos que el estado es el de mezcla, nos permite conocer el procedimiento a seguir para obtener la entalpía H sub 2S. Recordemos que en el estado de mezcla existe cierta calidad, la calidad del punto 2S en este caso. Y por supuesto sabemos que en este estado de mezcla las propiedades se calculan con una fórmula. ¿Cuál fórmula? Observa, la entalpía H sub 2S por encontrarse en el estado de mezcla será igual a H sub F más la calidad de ese punto 2S por H sub Fg, y así podemos obtener H sub 2S, que es lo que necesitamos para obtener la eficiencia isentrópica de la turbina.
Ahora bien, al examinar esta ecuación caemos en la cuenta que H sub F y H sub Fg lo podemos obtener de la tabla saturada, por supuesto con una presión de 200 kPa. Observa, en pantalla visualizamos la tabla de agua saturada entrada por presiones. Ya sabemos que la presión de H sub 2S es 200 kPa. Por lo tanto, podemos tomar nota de los valores de H sub F y H sub Fg. H sub F vale 504,71 kJ sobre kilogramos y H sub Fg vale 2201,6 kJ sobre kilogramos. Tomemos nota de este par de valores. H sub F vale 504,71 kJ sobre kilogramos y H sub Fg vale 2201,6 kJ sobre kilogramos. Muy bien, y así hemos conocido H sub F y H sub Fg. ¿Y la calidad? ¿Conocemos la calidad del punto 2S? No, no la conocemos. ¿Pero la podemos obtener? Sí, sí la podemos obtener. ¿Por qué? Porque conocemos la entropía para ese punto y conocemos S sub F y S sub G. Por lo tanto, podemos plantear esta misma fórmula, pero por supuesto para la entropía. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para que visualices qué fácil y sencillo es calcular la calidad. La entropía S sub 2S, que por supuesto es igual a S1, no es más que S sub F más la calidad de punto 2S por S sub Fg. Y de acá es bastante sencillo despejar la calidad del punto 2S. La calidad del punto 2S no es más que este S sub F que está acá positivo pasa a la izquierda negativo. Quedaría S sub 2S menos S sub F y por supuesto todo esto dividido entre este factor, S sub Fg. Y siempre recuerda que S sub Fg, este término que está acá en el denominador, lo puedes calcular de dos maneras, como S sub G menos S sub F. Vamos a anotarlo por acá para que siempre lo recuerdes. S sub Fg es igual a S sub G menos S sub F, siempre. O también puedes recurrir a la tabla saturada con la presión de 200 kPa y leer de la tabla S sub Fg como tú lo deseas, como tú quieras. Igual vas a llegar al mismo resultado. Observa la tabla. Para una presión de 200 kPa en la tabla saturada para el agua, acá se lee S sub Fg, vale 5,5968 kJ sobre kilogramos Kelvin. Pero repito, o bien puedes tomar ese valor de la tabla, 5,5968 kJ sobre kilogramos Kelvin, o simplemente puedes restar S sub G menos S sub F. Y aquí lo tienes, míralo. S sub G y S sub F, obsérvalos acá. Ya estos valores son conocidos. Vamos a abrir un poco más de espacio para realizar el cálculo de la calidad. Por lo tanto, la calidad será igual a S sub 2S, que es igual a S1, y vale 6,4516 kJ sobre kilogramos Kelvin, menos S sub F, que lo leemos acá, vale 1,53020 y todo esto dividido entre S sub Fg, que vale 5,5968 kJ sobre kilogramos Kelvin. Recuerda que la calidad es adimensional. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la calidad toma un valor aproximado de 0,879 y listo. Ahora sí, ya estamos preparados para obtener H sub 2S. Por lo tanto, H sub 2S será igual a H sub F, que vale 504,71 kJ sobre kilogramos, más la calidad, que vale 0,879, que multiplica a H sub Fg, que vale 2201,6 kJ sobre kilogramos. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que H sub 2S toma un valor aproximado de 2440 kJ sobre kilogramos. Y listo, ya conocemos la entalpía a entropía constante. Hemos explicado el procedimiento con lujo de detalles. Vamos a colocar por acá nuestro valor de H sub 2S. Finalmente, la eficiencia isoentrópica de la turbina será igual a la entalpía a la entrada, la cual podemos visualizar acá en el estado de la entrada. H sub 1 vale 3069,3 kJ sobre kilogramos, menos la entalpía real a la salida, acá la podemos visualizar en las propiedades de la salida. Esta vale 2769,1 kJ sobre kilogramos, y todo esto dividido entre la entalpía a la entrada, que vale 3069,3, menos la entalpía ideal, la entalpía isoentrópica. La entalpía a entropía constante
la cual ya fue calculada y vale 2440 kJ sobre kilogramos. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la eficiencia de la turbina toma un valor aproximado de 0,477. Normalmente estas eficiencias se llevan a porcentajes, simplemente multiplicándolas por 100. 0,477 por 100 es igual a 47,7%. Esta es la eficiencia con que trabaja esta turbina. Y te pregunto, ¿esta eficiencia se encuentra dentro del rango normal de funcionamiento de una turbina? No, no se encuentra dentro del rango de funcionamiento normal de una turbina, que es del 70 al 95%. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.